Evangelio de hoy. Sábado 31 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando María se puso en camino hacia la región montañosa, no lo hizo por un impulso casual, sino movida por la certeza que brotaba desde lo más profundo de su alma. Esa certeza que solo se da cuando el corazón ha sido tocado por Dios. Cuando la promesa escuchada no es solo un mensaje, sino una llama que arde dentro, y esa llama la empujó a caminar. No para buscar reconocimiento, sino para servir. Para acompañar. Para compartir la alegría de un Dios que ya habitaba en su seno, silencioso, oculto, pero real. La prontitud con que María responde al anuncio del ángel no solo manifiesta su fe, sino su sentido del otro. Su sensibilidad ante las necesidades ajenas, porque Isabel, ya anciana y embarazada, era para ella más que una confirmación de lo que el ángel le había dicho. Era una oportunidad para hacer concreta esa fe. Para no quedarse encerrada en su experiencia espiritual, sino transformarla en encuentro, en gesto, en cuidado. Como si comprendiera que todo don recibido de Dios tiene su plenitud cuando se entrega. Aquel viaje no fue fácil, y sin embargo, María lo emprendió con decisión, no dejándose detener por las dificultades del terreno, ni por su propio estado, ni por las posibles críticas sociales. Porque cuando el corazón está lleno del Espíritu, el miedo pierde fuerza, el juicio de los demás se relativiza. Y solo queda el impulso de amar, de ir. De llevar la presencia de Dios allí donde se necesite. Aún sin saber con exactitud qué sucederá. Confiando solo en que Dios acompaña el camino de quien se entrega. Al entrar en casa de Zacarías y saludar a Isabel, María no busca protagonismo ni reconocimiento por lo que está viviendo, sino que se coloca humildemente como una más. Y esa actitud suya de servicio discreto revela la profundidad de su espiritualidad.
que no necesita figurar, que no reclama honores. Porque se sabe instrumento. Porque tiene claro que lo verdaderamente importante no está en ella, sino en el Dios que ha obrado maravillas en su pequeñez. Y esa conciencia la hace libre para amar. El saludo de María no es una palabra cualquiera, sino un eco de la gracia que habita en ella. Un soplo del Espíritu que transforma lo cotidiano en revelación. Porque apenas Isabel la escucha, el niño salta en su seno, y ella misma se llena del Espíritu Santo. Como si la sola presencia de María, su sola voz, fueran capaces de desencadenar una irrupción de lo divino. Y esto nos muestra cómo, cuando Dios habita en una persona, todo lo que hace, dice o toca, puede volverse signo de su presencia. Isabel, llena del Espíritu, reconoce lo que humanamente no podía saber. Que aquella joven que tiene delante es la madre de su Señor. Y en su exclamación no solo hay admiración, sino profunda fe. Una fe que no se basa en evidencias visibles, sino en una luz interior. En una gracia que la capacita para discernir. Para ver más allá de las apariencias. Y esto nos habla del modo en que Dios se revela. No en lo espectacular, sino en lo sencillo, en lo escondido. En lo que solo se percibe con los ojos del alma. Al decir bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel no hace más que proclamar lo que la Iglesia repetirá por siglos. Reconociendo en María la mujer por excelencia. La que con su sí abrió la puerta a la redención. La que, sin dejar de ser humilde y silenciosa, se convirtió en la cuna viviente del Verbo. Y esta bendición no es fruto del mérito humano, sino del amor gratuito de Dios, que exalta al pequeño, que escoge lo débil, que confunde la lógica de los poderosos. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Se pregunta Isabel, y con esta pregunta nos introduce en el misterio de la gratuidad divina. Porque ninguna de las dos mujeres se gloría de lo que vive. Ambas se saben elegidas sin merecerlo. Ambas se sorprenden de la generosidad de Dios. Y esta actitud de asombro humilde es esencial en la vida espiritual. Porque quien cree que merece lo que recibe, cierra la puerta a la gracia. Mientras que quien se asombra, se abre cada vez más a lo nuevo de Dios. La expresión de Isabel, inspirada por el Espíritu, no solo reconoce la maternidad divina de María, sino que confirma la fe de su prima. Feliz tú que has creído, le dice, poniendo en el centro el acto fundamental que define a María. No su maternidad física, sino su fe. Su disponibilidad interior, su adhesión plena al proyecto de Dios. Y así nos enseña que lo esencial no es tanto lo que hacemos, sino cómo creemos, cómo respondemos. Cómo nos dejamos moldear por la palabra que Dios nos dirige. El Magnificat, que brota de los labios de María. Como un río que nace del manantial más profundo de su alma. Es una de las oraciones más sublimes de toda la Escritura. Porque en ella no solo se expresa el gozo de una mujer ante lo que Dios ha hecho en su vida, sino la memoria viva de todo un pueblo. La síntesis de una esperanza ancestral. La proclamación de un Dios que no actúa como los hombres esperan, sino que invierte los valores, que exalta a los pequeños, que derriba a los soberbios, que sacia a los pobres. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice María. Y con ello nos introduce en la lógica de la alabanza verdadera, que no se centra en lo que uno ha logrado, sino en lo que Dios ha hecho.
que no se alimenta del ego, sino de la gratitud, que no busca engrandecer la propia imagen, sino reconocer la grandeza de quien actúa en la historia con amor fiel y eterno. Y este tipo de oración transforma el corazón. Lo libera del peso del yo, lo eleva hacia la luz del cielo. María se sabe mirada por Dios. No por sus cualidades ni por sus logros, sino precisamente por su pequeñez, por su humildad, por su apertura, y al decir ha mirado la humildad de su esclava. Nos muestra que Dios no se fija donde los hombres se fijan, que su mirada atraviesa las apariencias, que elige lo que no cuenta para confundir lo fuerte. Y esta conciencia de ser mirada por Dios, con ternura, con amor, con confianza, es lo que sostiene su alegría y su fidelidad. El cántico de María no se detiene en su experiencia personal, sino que se abre a una visión histórica y profética, que contempla las acciones de Dios a lo largo de los siglos, que reconoce en su gesto actual la continuidad de una misericordia, que va de generación en generación, que alcanza a todos los que le temen. Y esta memoria espiritual es esencial para no perder el rumbo, para mantener viva la esperanza, para saber que el Dios que ha obrado en el pasado sigue obrando hoy. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Canta María, y estas palabras no son solo poesía religiosa, sino una proclamación profética. Una denuncia de las estructuras de injusticia. Una invitación a vivir según una lógica distinta, donde el poder no se mide por la fuerza, sino por el servicio, donde la grandeza se encuentra en la pequeñez, donde la verdadera seguridad está en Dios, y no en las riquezas ni en los privilegios humanos. El cántico habla de hambre y de saciedad, de pobres y de ricos, de justicia y misericordia. Y con ello pone en evidencia que la espiritualidad cristiana no puede desligarse de la realidad concreta, que la fe no es una huida del mundo, sino una forma de transformarlo, que quien se encuentra con Dios no puede permanecer indiferente ante el dolor del otro, ante la exclusión, ante el abuso, y que cada oración verdadera es semilla de un mundo nuevo, nacido del amor. María recuerda la promesa hecha a Abraham, y con ello nos invita a mantener viva la memoria de las promesas de Dios. A no olvidar que nuestra historia personal está inscrita en una historia más grande. Que Dios no improvisa, sino que guía los pasos del mundo con paciencia y fidelidad. Y cuando todo parece caótico, injusto o incomprensible, esa promesa sigue siendo lámpara para nuestros pies, ancla para el alma, fundamento para una esperanza que no defrauda. La visita de María a Isabel no termina con una simple despedida, sino que dura 3 meses. Y este detalle aparentemente menor nos revela la calidad de su amor. No se trata de una cortesía pasajera, sino de una entrega concreta, de una disponibilidad prolongada, de un acompañamiento fiel, y en ese tiempo compartido. Seguramente hubo oración, diálogo, escucha, silencios, risas, lágrimas. Todo eso que forma parte de una verdadera fraternidad nacida del Espíritu. Isabel y María, juntas, representan 2 generaciones. 2 mujeres marcadas por lo extraordinario. 2 corazones creyentes que se acompañan. Y este encuentro intergeneracional nos recuerda la importancia de caminar juntos, de no encerrarnos en nuestras edades o experiencias, sino de abrirnos al don que el otro representa, de aprender a escuchar, a recibir, a compartir.
sabiendo que el Espíritu se manifiesta donde hay comunión sincera, respeto mutuo, amor desinteresado. En la escena de la visitación todo respira gratuidad, humildad, gozo. Y esto contrasta profundamente con el estilo del mundo, tan marcado por la prisa, por el interés, por el utilitarismo, por la apariencia. Y al contemplar esta página del Evangelio, se nos invita a elegir otro estilo. A vivir desde lo esencial, a poner a Dios en el centro, a valorar lo pequeño. A caminar con fe, sabiendo que donde hay amor verdadero, allí habita Dios, incluso antes de que lo reconozcamos. El Evangelio según San Lucas nos ofrece en este pasaje una verdadera escuela de vida cristiana, donde María es maestra de escucha, de fe, de servicio, de alegría, de oración, de memoria, de humildad, de acción concreta. Y si queremos vivir como discípulos del Señor, no podemos ignorar este modelo, sino dejarnos guiar por Él, imitarlo, seguirlo. Sabiendo que María no nos lleva a ella misma, sino a Cristo, que su vida no termina en sí misma, sino que señala al Salvador que viene. María en su canto no solo proclama un hecho pasado o presente, sino que mira hacia adelante, hacia el cumplimiento pleno de las promesas, hacia un horizonte donde Dios hará nuevas todas las cosas. Y en esa mirada profética nos invita a nosotros también a tener esperanza activa, a no dejarnos vencer por el desaliento ni por las dificultades. Porque la historia de salvación está abierta. Y Dios sigue obrando en la humanidad. Y en cada uno de nosotros de manera personal y comunitaria. La actitud de María es un ejemplo de cómo el ser humano debe responder al misterio de Dios con confianza plena, sin reservas ni dudas paralizantes, sin buscar garantías o seguridades absolutas. Porque la fe verdadera implica entrar en un camino incierto, pero sostenido por la certeza de que Dios no abandona, que su amor es fiel, que su palabra no se desdice, y que en medio de la oscuridad siempre hay una luz que ilumina y fortalece el alma. En la visitación, la manifestación del Espíritu Santo es palpable. Porque no es un encuentro casual, sino un momento sagrado donde el cielo toca la tierra, donde el tiempo se llena de eternidad. Y esa presencia divina transforma no solo a las personas involucradas, sino todo el contexto. Y esto nos recuerda que nuestra vida ordinaria puede volverse extraordinaria cuando dejamos que Dios habite en nosotros y nos haga instrumentos de su gracia para los demás. La humildad de María, manifestada en su reconocimiento de ser la sierva del Señor, nos invita a entender que el verdadero poder no está en el dominio ni en la prepotencia, sino en la entrega total, en la disposición a servir sin condiciones, en el silencio que acoge la voluntad divina, y que esa humildad no es una debilidad, sino la raíz de toda grandeza espiritual, la fuente de toda alegría auténtica, la puerta que abre el corazón a la acción transformadora de Dios. El canto del Magnificat es también una denuncia social, una llamada a la justicia, porque proclama que Dios actúa en favor de los oprimidos, de los marginados, de los hambrientos, de los pobres. Y esta dimensión social de la fe nos compromete a ser también nosotros agentes de cambio, a no conformarnos con la injusticia, a trabajar por un mundo más humano y solidario, a ser portadores de la misericordia que hemos recibido, especialmente hacia quienes sufren. La fe de María es contagiosa, porque al visitarla,
Isabel siente el salto de alegría en su seno. Y esto nos muestra que la presencia de un creyente auténtico puede despertar en otros el deseo de Dios, la esperanza, el gozo, la paz. Y que por eso es fundamental cultivar una vida interior profunda, una relación sincera con Dios, para que nuestra vida sea signo visible y palpable de la acción del Espíritu en el mundo. La visitación es también un encuentro de alegría compartida, una comunión de dos mujeres que experimentan la bendición de Dios de maneras distintas pero complementarias. Y este encuentro nos invita a valorar la fraternidad, la sororidad, la comunión que debe existir entre quienes creemos. Porque en la comunión se fortalece la fe, se multiplica la esperanza y se vive la caridad de modo tangible. La confianza con que María se pone en camino y visita a Isabel nos enseña que la fe no es pasividad, sino acción, no es esperar sin hacer, sino hacer confiando. Y que el camino del creyente está marcado por gestos concretos de amor, por desplazamientos que superan el egoísmo, por decisiones valientes que arriesgan comodidad y seguridad. Porque el Evangelio no es solo palabra, sino vida entregada. María no se detiene a analizar el porqué ni a buscar explicaciones racionales para lo que está viviendo, sino que acepta el misterio con sencillez, con apertura, con fe. Y esta actitud nos invita a dejar de lado la soberbia intelectual, la necesidad de control, el afán de comprenderlo todo, para entrar en la dinámica del misterio divino, que muchas veces solo se revela en la fe y en el amor, y que no cabe en las categorías humanas. En el saludo de María a Isabel resuena la bendición que Dios derrama sobre su pueblo. Porque María es signo de la nueva alianza que Dios establece con la humanidad. Un signo de esperanza y salvación. Y cuando hoy nosotros saludamos a los hermanos y hermanas con amor y sinceridad, también somos canales de bendición, portadores de la gracia que Dios quiere comunicar, y testigos vivos del reino que ya está presente entre nosotros. El relato de la visitación nos muestra que Dios actúa a través de encuentros, que la historia de la salvación está tejida con lazos humanos, con relaciones de amor, con gestos de solidaridad. Y que por eso es tan importante cultivar la comunión, la amistad, la cercanía. Porque en ellas Dios puede manifestarse y realizar su plan de salvación, incluso en medio de nuestras limitaciones y debilidades. María, al proclamar las maravillas de Dios, nos invita a levantar la mirada, a salir de nuestro individualismo y a pensar en la historia grande que Dios está escribiendo con cada uno de nosotros. Porque la fe no es un asunto privado, sino una llamada a participar activamente en la transformación del mundo, a ser constructores de paz, portadores de justicia y testigos del amor que salva. La visitación es también un signo de esperanza para todos aquellos que se sienten excluidos o marginados. Porque muestra que Dios no abandona a nadie, que su misericordia alcanza hasta lo más escondido, hasta los límites de la sociedad, y que allí donde hay fe y amor, Dios puede obrar grandes cosas, revelando que el último lugar es el primero en el reino de los cielos. María no solo anuncia con sus palabras, sino que su vida misma es anuncio del Dios que viene a salvar. Y esto nos desafía a convertirnos en signos vivos del Evangelio, a que nuestras acciones y actitudes reflejen la luz de Cristo, para que el mundo pueda reconocer en nosotros la presencia del Señor.
y sentirse llamado a la conversión y al amor. La oración de María nos ayuda a superar la tentación del pesimismo, del desánimo y de la resignación. Porque ella canta la fidelidad de Dios, su poder para hacer nuevas todas las cosas, su preferencia por los humildes y pequeños. Y esta visión nos fortalece para seguir adelante, para no perder la esperanza, para vivir con alegría y compromiso cada día. Aunque los problemas parezcan grandes y las dificultades numerosas. El encuentro de María con Isabel es también un momento de preparación para lo que vendrá, porque fortalece la fe de ambas y las llena de gracia para enfrentar los retos futuros. Y esto nos recuerda que en nuestra vida espiritual es fundamental buscar momentos de encuentro, de diálogo, de apoyo mutuo, para crecer en fe, esperanza y caridad. Y así afrontar con valentía el camino que Dios nos propone. María, con su disponibilidad y su fe, es modelo para todos los creyentes, especialmente para quienes se sienten pequeños, inseguros o incapaces, porque nos muestra que Dios elige justamente a los humildes. Que la grandeza no está en nuestras capacidades sino en la entrega a su voluntad. Y que cuando nos abrimos a su acción, Él puede hacer maravillas en nuestra vida y en la historia. La visitación nos enseña que la verdadera alegría nace del encuentro con Dios y con los hermanos. Que no es una emoción pasajera ni un placer superficial, sino una paz profunda que sostiene en medio de las dificultades. Y que cuando vivimos en comunión con Dios y con los demás, esa alegría se vuelve contagiosa y transforma el entorno. María, con su canto, nos invita a confiar en la justicia de Dios, que no olvida a los humildes ni a los que sufren, que actúa con misericordia y ternura, y que al final, en su tiempo y a su manera, restablecerá la verdad y la paz. Y esta confianza nos da fuerzas para vivir con integridad y coherencia, luchando por el bien y esperando en la fidelidad divina. María, al permanecer con Isabel por aproximadamente 3 meses, no se limita a una visita breve o protocolar, sino que se queda para acompañar, para servir, para compartir lo cotidiano, para dar de sí en la sencillez del hogar. Y esa actitud de permanencia es un signo de amor auténtico, de caridad que no se cansa, de fe que se vuelve servicio silencioso, mostrando que el reino de Dios se construye desde lo pequeño, desde los gestos que no hacen ruido, desde la fidelidad a lo ordinario vivido con extraordinario amor. En el silencio del hogar de Zacarías e Isabel, donde 2 mujeres embarazadas comparten sus vidas, se está gestando no solo la vida física de Juan y de Jesús, sino también una comunidad de fe. Un lugar sagrado donde la promesa divina se hace carne en lo cotidiano. Y esto nos enseña que los espacios aparentemente más simples, los momentos escondidos de nuestra vida, pueden ser escenarios privilegiados de la acción de Dios, si sabemos vivirlos con apertura, con oración y con una mirada espiritual capaz de descubrir la presencia del Señor en todo. María es imagen de la Iglesia que camina al encuentro del otro llevando a Cristo. Y esa Iglesia no se encierra en sí misma. No se aísla en sus seguridades, sino que se pone en camino. Sale al encuentro de los demás, se involucra, sirve, canta, celebra. Escucha y comparte. Y esa es la misión a la que todos los creyentes estamos llamados. No a quedarnos en nuestras zonas de confort, sino a caminar al ritmo del Espíritu.
para ser testigos vivos del Evangelio en todos los rincones del mundo. El Magnificat, proclamado por María. Es una oración profundamente bíblica, llena de ecos del Antiguo Testamento. Y eso nos muestra que María no improvisa su fe, sino que ha sido formada por la palabra, que su alma está impregnada de las Escrituras. Y esta enseñanza es muy importante para nosotros hoy, porque nos recuerda que la fe se alimenta de la escucha de la palabra de Dios, de la meditación constante de la Biblia, y que sin ese alimento corremos el riesgo de tener una fe superficial o vacía. El alma de María magnifica al Señor porque ha sido tocada por la gracia, porque ha comprendido que todo bien viene de Dios, porque reconoce con humildad que no tiene méritos propios que la eleven. Y esto es un llamado a nosotros a vivir con esa misma conciencia de gratuidad, a no apropiarnos de los dones que recibimos, a no buscar reconocimiento ni gloria personal, sino a redirigir siempre la atención hacia Dios, que es el único que merece ser alabado, glorificado y magnificado por todo lo que obra en nosotros y en el mundo. La reacción de Isabel al ser visitada por María no es de envidia ni de competencia, sino de reconocimiento y de alegría. Y esto nos enseña el valor de saber alegrarnos con el bien del otro, de saber bendecir a quienes son instrumentos de Dios, de vivir una espiritualidad que no compite, sino que se alegra en comunión, que no se compara sino que se une en alabanza, y que cuando esto se vive auténticamente, se rompe el individualismo que muchas veces divide a las comunidades de fe y a las relaciones humanas en general. En María vemos un corazón que escucha, que acoge, que se deja habitar por Dios, y que luego responde con decisión y ternura. Y esto es un retrato espiritual del discípulo verdadero, de aquel que no solo oye, sino que pone en práctica, que no solo recibe la palabra sino que la encarna. Y por eso María es la madre de todos los creyentes, porque ella nos enseña el camino de la fe desde dentro, desde lo profundo del alma, desde esa escucha atenta y generosa que se convierte en acción transformadora. Isabel proclama que María es bienaventurada por haber creído. Y esto sitúa la fe como el fundamento de la bienaventuranza, como la puerta que abre a la plenitud de la bendición divina. Y por eso nosotros también somos llamados a creer, a confiar, a dejarnos guiar por la voz del Espíritu. Porque cuando nos abandonamos en las manos de Dios con una fe viva, aunque pequeña, Él puede hacer de nuestra vida un instrumento de su gloria y de su misericordia en medio del mundo. María es modelo de fe madura, porque su fe no depende de seguridades humanas, ni de la ausencia de dificultades, ni de pruebas superadas, sino que brota de una relación profunda con Dios, de una historia vivida en oración y fidelidad. Y eso nos enseña que la fe no es un sentimiento pasajero ni una idea abstracta, sino una actitud existencial que se construye día a día, que se fortalece en la prueba, que se purifica en el silencio, y que florece en la confianza total en Dios. El gesto de María al dirigirse a la región montañosa para ver a Isabel nos recuerda que la vida espiritual también implica subir, escalar, elevarse por encima de la comodidad, salir del llano de la rutina para buscar encuentros significativos, para escuchar y compartir, para ofrecer ayuda concreta. Y en ese ascenso encontramos a Dios en los rostros de nuestros hermanos, en sus historias, en sus necesidades.
Y también en su gratitud y en su fe. Porque el encuentro humano sincero se vuelve también encuentro con el Señor. El tiempo que María pasó con Isabel es imagen de la paciencia de Dios. Que no actúa con prisa. Que acompaña nuestros procesos. Que respeta nuestros ritmos. Y nos invita a vivir con esa misma paciencia evangélica. Con esa serenidad que confía en que todo lo que es de Dios crece lentamente. En silencio, como el grano que germina en la tierra sin que lo veamos. Pero que dará fruto abundante si no nos desesperamos ni abandonamos la siembra. María nos enseña que el verdadero poder está en la disponibilidad. Que la mayor dignidad humana consiste en decir sí a Dios. Y en ponerse al servicio de los demás. Y que el verdadero liderazgo cristiano no es el del que manda, sino el del que sirve, del que lava los pies. Del que se entrega, y en eso María es la más grande entre los pequeños. Porque su grandeza está en su amor sin reservas. En su humildad sin cálculo, en su entrega sin condiciones. La figura de María en la visitación es también una llamada a vivir la misión. Como una salida de uno mismo. Para ir al encuentro del otro con generosidad. No desde la superioridad ni desde la autosuficiencia, sino desde la compasión y la fraternidad. Desde la disponibilidad para compartir lo que tenemos y lo que somos. Porque la misión no consiste en imponer ni en conquistar, sino en amar, en testimoniar. En estar presentes con ternura y respeto allí donde Dios nos necesita. María reconoce en su canto que Dios ha mirado la humildad de su esclava. Y ese reconocimiento es esencial para la vida espiritual. Porque quien no reconoce su pequeñez no puede abrirse a la grandeza de Dios. Quien no se sabe necesitado no puede acoger la gracia. Quien no se vacía de sí mismo no puede llenarse del Espíritu. Y por eso María es modelo de apertura total, de humildad auténtica. De esa pobreza espiritual que atrae la mirada de Dios. Y que es la fuente de toda bendición. El Magnificat no es solo una oración para repetir, sino un camino espiritual para vivir. Un programa de vida cristiana que nos llama a glorificar a Dios con todo nuestro ser. A confiar en su poder y misericordia. A comprometernos con la justicia. A vivir en solidaridad con los pobres. Y a mantener viva la memoria de las promesas de Dios. Sabiendo que cada generación puede ser testigo de su fidelidad. Si se abre a su acción con fe y amor. María, al proclamar que Dios dispersa a los soberbios de corazón, nos recuerda que el orgullo es uno de los mayores obstáculos para el reino. Que la autosuficiencia espiritual es peligrosa. Que el deseo de poder o de reconocimiento puede alejarnos de Dios. Y que solo un corazón sencillo y humilde puede experimentar la alegría del Evangelio. Porque en ese corazón Dios encuentra espacio para entrar. Para actuar, para transformar. El gesto de María de visitar a Isabel puede parecer simple. Pero encierra una profundidad espiritual enorme. Porque expresa una actitud de servicio. De ternura, de atención al otro. Y eso nos enseña que la santidad no está en los grandes hechos extraordinarios, sino en la fidelidad a los pequeños gestos cotidianos vividos con amor. En las visitas silenciosas, en las ayudas discretas. En los cuidados que no se ven, pero que son expresión del amor de Dios. En el encuentro entre María e Isabel. El Espíritu Santo se manifiesta con fuerza, haciendo saltar de gozo al niño en el vientre de Isabel. Y eso nos muestra que cuando dos personas llenas de Dios se encuentran, el Espíritu actúa, renueva, fecunda, alegra.
Y por eso es tan importante buscar la comunión, la oración compartida, la amistad espiritual. Porque en esos espacios el Espíritu se derrama con fuerza y transforma los corazones. La alegría de la visitación es un anticipo de la alegría del Evangelio. De esa buena noticia que transforma la tristeza en danza. Que llena de luz las sombras. Que rompe los muros de la soledad. Y esa alegría no es una emoción superficial, sino una gracia profunda que nace del encuentro con Dios y con los demás. Y que se alimenta de la fe, del amor y de la esperanza vividas con sinceridad y entrega. Finalmente, María nos enseña que toda vida humana, incluso en sus comienzos más ocultos, está llena de sentido cuando se vive en Dios. Que el seno materno es lugar sagrado donde se gesta la vida con la bendición divina. Y que por eso toda vida es digna. Toda vida es sagrada, toda vida es llamada. Y que la misión de cada uno, como la de María, es acogerla, protegerla, celebrarla y ponerla al servicio del amor que todo lo transforma. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.